En este pequeño apartado vamos a desarrollar un poco acerca de uno de los oligoelementos como es el cobre. Vamos a ver cuáles son sus funciones y las alteraciones que genera un estado de hipocuprosis como un estado de hipercuprosis. Entonces, ¿cuáles son las características del cobre? El cobre dentro del organismo viaja en la sangre asociado a la albúmina y llega al hígado en donde se deposita principalmente en los lisosomas de los hepatocitos y se reserva unido a una molécula en particular denominado metalotioneína y luego puede transportarse a otros tejidos unido a otra proteína denominada ceruloplasmina. Cumple una importante función en lo que es la pigmentación del pelaje. Es un importante activador enzimático de la hematopoiesis a nivel del eritrocito, favorece la fijación del hierro en la hemoglobina y a nivel del sistema nervioso central juega un importante rol en la síntesis de los lípidos que forman las vainas de mielina. En general forma parte de numerosas enzimas que cumplen una función de oxidorreducción, como son la superóxido dismutasa, la tirosinasa y la citocromo-oxidasa. Y los niveles de cobre dependen mucho de la relación entre cobre y molibdeno, que depende del tipo del suelo, que lo vamos a desarrollar en la siguiente presentación. Ante una carencia de cobre vamos a estar en un estado de hipocuprosis. Esta hipocuprosis puede ser primaria, es decir, que hay una deficiencia en la incorporación de cobre en la dieta, o puede ser secundaria ante un exceso de molibdeno. El equilibrio entre molibdeno y cobre es muy importante, ya que una alta concentración de molibdeno inhibe la absorción del cobre a nivel del intestino, disminuye la afinidad de las proteínas transportadoras de cobre y a su vez aumenta la excreción de cobre por el organismo. De manera que es importante tener este equilibrio entre lo que es el cobre y el molibdeno. Entonces, ante un estado de hipocuprosis, los animales van a presentar signos como es la acromotriquia, que es la falta de pigmentación en el pelaje. Fíjense acá a nivel de lo que es la órbita y a nivel de la mandíbula. Recuerden que es un importante activador de la hematopoiesis, de manera que una hipocuprosis me va a llevar a una anemia. Fallan múltiples sistemas enzimáticos, principalmente aquellos que juegan un rol en la oxidorreducción, y en consecuencia tenemos una desmielinización importante a nivel de lo que es la médula espinal. Los principales afectados son los corderos y genera una enfermedad conocida como ataxia enzótica del cordero, los cuales presentan signos como principalmente a nivel de lo que es la incoordinación motriz. Es una enfermedad congénita o puede aparecer tardíamente luego del nacimiento, y esto se debe a que la mielina que recubre los axones es muy sensible a los niveles de oxígeno y normalmente el cobre que se encuentra unido a la ceruloplasmina o al sodio a las dismutasas catabolizan el oxígeno que llega a través de las arterias espinales regulando el nivel del oxígeno. Entonces, a un estado de hipocuprosis, el aumento del nivel de oxígeno a nivel de la médula espinal genera alteraciones en la mielina, generando desmielinización y a su vez un déficit en la síntesis, en la resíntesis de la mielina, de manera que ante un corte histológico vamos a poder observar un aspecto bien espumoso de la sustancia blanca con grandes espacios que no toman coloración, que se corresponde a la degeneración de la mielina, de la vaina de mielina y en consecuencia del axón. Un exceso de cobre, por el contrario, me va a generar un estado de hipercuprosis, los cuales se pueden deber a una sobredosificación por una suplementación oral o parenteral errónea, por el consumo de algunas plantas que sean hepatotóxicas con
cuyos principios activos sean, por ejemplo, alcaloides pirrolizidínicos, que generan un fallo hepático de manera que las reservas de cobre que se encontraban unidos a la metalotienina en los lisosomas son liberados. Y finalmente por la contaminación, por el uso de molusquicidas o pediluvios que tienen altas concentraciones de cobre que terminan contaminando los suelos y las pasturas, de manera que los animales que se alimentan de estas pasturas sufren una intoxicación con cobre. En todos los casos hay un aumento de los niveles de cobre en sangre que resultan muy tóxicos. Tenemos consecuencias como fallos hepáticos o también pueden producir hemólisis con liberación de la hemoglobina en sangre, que es muy tóxico a nivel de los riñones. De manera que ante una necropsia vamos a poder observar alteraciones a nivel del hígado e incluso a nivel de los riñones, con esta coloración negruzca debido a la acumulación de la hemoglobina debido a consecuencia de un fallo renal. También podemos tener, debido a la hemólisis, un estado de anemia, cual se puede evidenciar a nivel de las mucosas. Por ejemplo, fíjense acá la mucosa a nivel del ojo, bien pálidas. Y ante un corte histológico vamos a poder observar ya este patrón que ya lo vienen observando en las apos anteriores, que se corresponde a una necrosis hepática, con todas las características que ya venimos viendo. Y por medio de tinciones especiales histológicas, como es la tinción con ácido rubeánico o rodamina, podemos evidenciar los depósitos de cobre con una coloración rojiza dentro del citoplasma de los macrófagos.